Hola Libra, bienvenidísimo a Lelía Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti en tu especial semanal. Y pues vamos a ver tu energía, tu mensaje angelical, dinero, trabajo, amor y tu limpieza para que arranques esta semana con todas las pilas. Bueno, te queremos muchísimo y te invitamos a suscribirte, a que así nunca te pierdas los videos que hacemos para ti y además apoya nuestro refugio animal viendo nuestros videos completos, ¿ok? Bueno, esta semana tu carta de energía regente va a ser el 9 de bastos y no te me asustes que porque la carta es como un poco rarita. No, realmente esta semana vas a estar como en la expectativa de que ciertos cambios y ciertas dificultades se resuelvan pues de una manera bien favorable para ti. Y te traigo la buena noticia de que así va a ser. Me dice, estás esperando que algo se resuelva y pues eso se va a dar para bien tuyo. Por otro lado, también es una carta que me indica que debes de tener cuidado con ciertos enemigos ocultos. Me dice, tú eres una persona noble, tú eres una persona de buen corazón. Y el lío es que a veces tú crees que todas las personas que te rodean también lo son. Entonces cuídate mucho. Si hay situaciones que a fecha de hoy, que a día de hoy todavía no se han logrado como resolver de una manera adecuada, también es por la influencia de gente que probablemente no te quiere ver progresando, que de pronto no te quiere ver avanzando. Entonces debes tenerlo como bien presente, bien en cuenta, ¿ok? Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar, suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Tu mensaje angelical esta semana viene dado por el arcángel Jofiel y te dice, acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira qué mensaje tan bonito justo en este momento en el que, como les decía, estás esperando o estás a la expectativa de que se solucionen ciertas circunstancias, ¿ok? Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y escribas en los comentarios lo siguiente: vuelo alto, ¿sí? Porque cuando tú decretas, cuando tú escribes, cuando tú declaras que vuelas alto, que llegas lejos, el universo capta esta señal y te permite llegar más lejos incluso de lo que tú habías esperado, ¿sí? Entonces recuérdalo, tu decreto de esta semana es vuelo alto. Bueno, vamos a ver qué números de la suerte hay para ti. Recuerda suscribirte ahí abajito a la derecha. Y tenemos al número 6, por otro lado el número 21 y el número 37, ¿ok? Son números bien importantes que podrían representar, por ejemplo, un proceso, un número en algún juego de azar, pero también códigos sagrados o angelicales que te van a ayudar a resolver situaciones específicas o especiales. Bueno, veamos qué más nos quieren decir a través del tarot. La carta del Rey de Copas. Esta semana tú vas a recibir consejo respecto a una duda. Es como si no supieras qué hacer con un trabajo, con una carrera, con un negocio. Y vas a estar recibiendo consejo. Veo que es una energía como algo paternal, pero es alguien con mucha experiencia y que te dice las cosas porque de verdad tú le importas, porque de verdad tú le quieres. También es una carta que representa que la creatividad te va a permitir solucionar un problema durante los próximos días, ¿sí? Una solución creativa. Veo que hay una persona como un hombre de negocios, una persona con bastante poder económico y con mucha influencia, que en los próximos días podría estarte contactando y brindándote una solución. No tengas miedo, no temas,
porque la verdad esta persona lo hace con un corazón noble para poderte ayudar. También puede ser que te esté ofreciendo una especie de ayuda económica, dinero, un empleo. Aprovecha porque realmente esto es como el oasis en medio del desierto. No pongas en duda las intenciones con las cuales esta persona lo hace para ti. Si miras una persona que siempre tiene un corazón muy altruista, y la lección que el universo también te quiere enseñar es que cuando tú tengas recursos económicos también ayudes a otras personas y que recuerdes que tú también en cierto punto estuviste como en un punto en el cual pues no tenías y alguien te ayudó. La carta del diablo me dice que energéticamente algunos pueden estar recibiendo influencias negativas. Ya habíamos hablado de esto acá con tu carta inicial de energía. Protégete, aprovecha la energía del menguante que hay en estos días de la luna menguante, para poderte hacer un baño de limpieza, despojo, la limpieza del huevo, algún baño con plantas amargas y colocarte un amuleto de protección. Puede ser una pulsera de San Benito, también enciende una vela al Arcángel Miguel o el objeto de protección que tú desees. Pero sí te lo aconsejan porque sí siento mucha energía negativa como influyendo en toda esta situación económica adversa que has tenido últimamente. Y yo sé que tú sabes o sospechas qué persona podría ser la que te está haciendo todo esto. Bueno, vamos a ver qué dicen para el amor. Recuerda suscribirte abajo a la derecha. Somos un refugio de 23 gatitos y 4 perritos fijos y otros que no viven aquí, que te mandamos las mejores bendiciones por vernos y suscribirte. Para el amor, la maestra ascendida Brigitte te manda el siguiente mensaje de la fuerza interior. Vuelve a la integridad, reconoce que tienes el poder. Mira que este es el color de chakra corazón, ¿no? Y me dice que reconozcas que tienes el poder. Siento que algunos de ustedes son un poco codependientes, sí, que pueden estar como en esta polaridad de energía femenina. Polaridad es cuando te vas al extremo y te entregas mucho en corazón, te entregas mucho y esto no está tan bien. Siempre hay que procurar guardar como un equilibrio, un centro. Me dice que algunos de ustedes han desarrollado dependencia emocional de alguien, hacia alguien. Y esa persona probablemente les haya hecho daño, les haya como pagado mal todas las buenas cosas que ustedes de pronto hicieron por él o por ella. Mira que veo aquí una persona que es algo tímida. Y tú has como interpretado como falta de atención hacia ti. No, realmente es que a esta persona le cuesta mucho expresar sus sentimientos. No es que no te quiera, no es que no sienta amor o algo bueno por ti. Lo que sucede, o lo que me indica esta carta, es que es alguien a quien le cuesta mucho como sacar las cosas que lleva adentro en temas sentimentales, ¿sí? Entonces tú lo ves como un poco de que un día te presta atención, otros días sí, unos días no. Quiero que no lo tomes personal, que no pienses que es por ti. Mira que la carta del mago me dice que tú puedes transformar esta situación de pareja. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones está en la playlist de especial amor. Entonces mira que me dice, tú puedes crear esta realidad en la cual esta persona se abra un poco más a ti y en la cual tú puedas sentirte más seguro, segura y no tan codependiente. Pero esto es un proceso interno que debes hacer. Busca acerca de la ley de transmisión del pensamiento para que esta persona se abra un poco más. Yo creo que es alguien muy cerrado, alguien que siente pero que al mismo tiempo le da miedo sentir tanto por ti. Entonces hay que empezar a influir de una manera positiva. La templanza me dice que esta relación logra alcanzar un equilibrio, pero también es una carta de reconciliaciones. Entonces yo veo relaciones en las cuales
Se recupera la confianza por voluntad de todos, de ambas partes. Y sí, es como si tú hubieras estado pensando que esta persona de pronto tenía a alguien más o que esta persona tú ya no le interesabas, pero es mucha timidez, es mucho conflicto interno. Y si tú hablas, si tú generas el espacio de confianza, esto se va a solucionar y vienen reconciliaciones o vienen tiempos mejores para estas relaciones, ¿ok? Veamos de qué signos o qué letras podría tener esta persona a la cual nos estamos refiriendo en este momento. Mira, esta persona puede ser Acuario, puede ser de signo Capricornio, un Aries, Escorpio o Cáncer. Y veamos qué letras puede haber en su nombre. Recuerda suscribirte abajo a la derecha, dejarnos un like y un comentario. Esta persona puede tener una D, puede tener una R, una M o W, una letra O una letra A. Esta letra puede estar al inicio, al final o en el medio del nombre, el apellido, de la forma como le dicen. Sí, no necesariamente debe ser inicial. Es necesario que escuches la limpieza, o sea, escuchar hasta el final del video para que tu energía siempre esté súper bonita para esta semana. Y luego complementes tu lectura con tu ascendente. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.